Hola, gracias por estar viendo este video. Recuerda que nuestros espacios están creados para la reflexión a la luz de la fe y de la esperanza cristiana, y que de una u otra manera pueden servirnos para comprender y para ayudarnos a impulsar a seguir profundizando en ciertos aspectos que para nuestra vida cristiana son importantes y son fundamentales. Hemos venido tomando como telón de fondo la pandemia que estamos viviendo. Y en medio de esta pandemia, que es la realidad, hemos encontrado muchos aspectos, muchas circunstancias que de una u otra manera afectan nuestra realidad de vida. Hemos visto en la pandemia algunos elementos que ponen en riesgo nuestra vida. Esta pandemia, que es global, es una pandemia que muestra el plano de la realidad que vivimos. Pero de una realidad que ciertamente no es nueva, es una realidad que ya viene con una historia, que ya viene con unos precedentes, que ya viene con un recorrido histórico. Llega esta pandemia a la cual se asume a esta realidad que es una realidad que se globaliza, que es global, pero que es una realidad que más adelante se va a ser particular. ¿Sí? Y que esa realidad es la que toca ciertamente todos los contextos de nuestra sociedad. De nuestra sociedad y, ¿por qué no?, de lo que comprendemos como historia. Entonces, nos damos cuenta cómo la pandemia no solo se ha incrustado dentro de la realidad, sino que ha resaltado algunos elementos de la realidad que ya venían aconteciendo, pero que muchas veces nosotros o no nos dábamos cuenta o se venían discutiendo o ciertamente no se solucionaron. ¿Cuáles son estas realidades o estas dificultades? Pues la salud, el trabajo, la economía, la estabilidad, otros aspectos, lo político. En fin, y podríamos ir enumerando muchas de estas realidades. Por eso, hoy más que nunca, no solamente vemos el problema de la salud, como un problema preponderante, sino que también vemos problemas de la economía y de paso también vemos problemas políticos. Y todo eso nos lo podemos imaginar, podemos discernir en medio de las situaciones que estamos viendo en cada país. Ciertamente en cada país la economía y la política se han manifestado de una manera diferente, pero que evidencian problemas que ya venían recorriéndose mucho durante esta historia. Todo esto nos ha llevado a una reflexión que hemos venido haciendo desde que sacamos el primer video. Todo esto es el panorama de la realidad. Y eso lo podemos llamar como el problema. El problema en el que de una u otra manera estamos inmersos. Un problema integral. Un problema integral en el cual ciertamente está afectando la realidad humana. La realidad humana. O está afectando ciertamente, como lo hemos ido entendiendo,
la integralidad y, ¿por qué no?, el desarrollo del ser humano. ¿Sí? Entonces, todo este problema integral provocado por una situación de la pandemia, que se suma a otras situaciones que se han dado, presenta una problematización integral. E integral porque no solamente es un problema de salud, sino que es un problema de economía, es un problema de política y es un problema que de una u otra manera está generando conflictos. Ciertos conflictos. Entonces, veníamos dándonos cuenta que frente a esta problemática, ¿cuál era un instrumento de solución? Y veníamos entonces y pensábamos, y de hecho fue lo que meditábamos, el sentido de la solidaridad. Una solidaridad que explicábamos desde el punto de partida evangélico, pero una solidaridad que también entendimos como un criterio de responsabilidad política, económica y social. Por lo tanto, estos niveles de solidaridad no solamente eran expresiones de una fe, eran también manifestaciones que se tenían que construir internamente dentro de las bases o las estructuras políticas, económicas y sociales. Ahora, nos hemos dado cuenta que esta solidaridad debe permitir el llevar a dos elementos que podrían ayudar a transformar la sociedad frente a toda esta dificultad integral. Y era edificar una sociedad donde pudiéramos convivir, pero también donde pudiéramos tener justicia. Y para convivir y tener justicia es ciertamente edificar el bien común. ¿Sí? Ahora, veíamos que el gran peligro que pone en dificultad, que pone como piedra de tropiezo esta construcción o edificar esta sociedad estaba en el individualismo. Y decíamos este individualismo que tiene como dos categorías o dos maneras de mirar. Un individualismo político, económico, pero un individualismo moral y ético. Hasta aquí es el resumen de todo lo que hemos venido desarrollando. Ahora, es importante darnos cuenta que como cristianos y ciudadanos, nuestra tarea está en que frente a este problema integral, que está afectando la integralidad y el desarrollo de los seres humanos, tenemos la tarea ciertamente de transformarlos hacia una regeneración o una transformación social que permita de una u otra manera el desarrollo humano a través de elementos o espacios para convivir en paz y para convivir en justicia. Pero ¿cómo hacer posible todo esto? ¿Cuál es el punto de arranque que tenemos que tener? ¿O cuál es el punto de arranque en el cual podemos ir dándonos cuenta para poder establecer unos elementos que permitan permear y transformar las estructuras sociales y de una u otra manera transformar la sociedad? Bien.
Permítanme entonces un poco aquí rapidito. Y entonces quiero remitirme a uno de los documentos de la Iglesia, el Gaudium Spes, un documento del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, que aunque todos algunos cuando escuchan Vaticano II creen que es Roma, pero cuando hablamos de Vaticano II o cuando hablamos del Concilio Vaticano II, hablamos del pensamiento magisterial de la Iglesia, al cual no podemos desaprovechar ni desechar. Pero quiero que partamos de este punto de vista, la Gaudium Spes, un documento del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Para realizar este cometido pesa sobre la Iglesia ya desde siempre el deber de escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Solo así podrá responder en la forma de que cuadre a cada generación y a los perennes interrogantes humanos sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la mutua relación entre una y otra. Gaudium Spes, numeral 4. Entonces, ¿cuál es el deber cristiano? ¿O cuál es la tarea del cristiano? Si bien la Iglesia es una iglesia orante y es una iglesia practicante o de praxis, ¿sí? También es una iglesia lo que hemos llamado, o lo que han llamado muchos, y yo me acojo a ese llamado, es una iglesia pensante. Entonces, esta iglesia que es orante, es pensante y establece unas praxis que de una u otra manera hacen evangelio, parten del evangelio cristiano, es una iglesia que tiene como punto de partida o que tiene como tarea primordial el pensar sobre las realidades en que el hombre, el ser humano, está viviendo. Estas realidades históricas. Y entonces es aquí donde nos vamos a detener en los videos siguientes. En las reflexiones siguientes que nos van a ayudar a profundizar esta mirada pensante de la iglesia. Pero, ¿cuál es el punto de partida dentro de esta concepción pensante de la iglesia? Y es que estamos llamados a, como lo dijo la Gaudium Spes, estamos llamados a discernir los signos de los tiempos. Discernir los signos de los tiempos. ¿Y para qué discernir los signos de los tiempos? Pues para darle interpretación y para que desde esta interpretación podamos orientar a este ser humano para que viva desde unas prácticas coherentes y constructivas en su vida, pueda vivir unas prácticas que le permitan, lo que hemos dicho anteriormente, una realización humana. Una realización humana en cuanto a su dignidad, y en cuanto a persona, y en cuanto a persona
responsable de la historia. Por eso en los siguientes videos vamos entonces a trabajar sobre el discernir los signos de los tiempos. ¿Qué es discernir? ¿Qué se discierne? ¿Sobre qué se discierne? ¿Y para qué se discierne? ¿Y cuáles son esos signos de los tiempos que están colocados como tarea para discernir? Discernir los signos de los tiempos. ¿Qué es discernir? ¿Para qué discernir? ¿Por qué discernir? ¿Y qué se va a discernir? ¿Y cuáles son esos signos de los tiempos que todo ser humano creyente está llamado a discernir con el propósito de construir, interpretar y construir argumentos o elementos que permitan llevarlo a una praxis integral, ya sea política, económica, cultural, religiosa, que lleve a la realización del ser humano. Sobre esto vamos a trabajar las siguientes reflexiones y ciertamente tendremos mucho material por el cual profundizar desde la perspectiva de la Iglesia, desde la perspectiva del Evangelio y desde la perspectiva de las realidades en las que nosotros encontramos. La Iglesia, tú como bautizado, haces parte de la gran comunidad de los creyentes, que es orante, pensante, pero también actuante. Por eso tenemos que ponernos frente a la realidad y frente a la realidad discernir la realidad para transformar, para construir instrumentos que puedan permitir transformar esas realidades con el propósito de que nosotros podamos construirnos y edificarnos en la plenitud de nuestra vida como seres humanos dignamente y en las responsabilidades que tenemos todos, cada día con la historia. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si tienes algún comentario, solo pues colócalo a continuación. Que tengas un buen día y cuídate mucho. Hasta la próxima.